Bienvenidos, hermanos y amigos del Templo Calvario de la ciudad de Durazno. Bienvenidos a alabar al Señor, pero bienvenidos con un corazón humillado para adorar al Señor, para darle toda la gloria a nuestro Dios. Él es santo, Él merece lo mejor, Él merece la gloria y la honra. Y qué bueno es poder estar juntos los hermanos en armonía, alabando al Señor. Así que vamos a prepararnos para esta reunión leyendo un salmo, el Salmo 100. Extrañé Durazno, mis queridos hermanos, 15 días fue mucho, pero bueno, aquí estamos con gozo, con alegría, porque, ¿saben? Hay un mundo que necesita del Evangelio, y allí donde uno está, aquí en Durazno o donde esté, pueda siempre hablar de su Salvador. Así que no estaba de vacaciones, cuidado, no vayan a pensar que me tomé 15 días vacaciones. Me tomé 15 días para trabajar de otra manera. Así que leemos este salmo para que nos introduzca en la alabanza. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, qué privilegio, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Si los hermanos pueden ir pasando y repartan los himnarios, y así empezamos. Saben aprovechar el tiempo. Qué bueno es poder estar juntos para juntos alabar al Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, bienvenidos a alabar al Señor. En vuestros himnarios, el número 1, nos ponemos de pie, luego oramos y continuamos con nuestra reunión. Santo, santo, santo. Siempre labio mío.
entonces. Bendito Señor que estás en el cielo, como agradecerte, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de poder alabar tu nombre. Gracias por guardarnos, Señor, por protegernos, Señor, Padre, por esta oportunidad que tú nos brindas a nosotros. Aquí queremos alabarte, aquí queremos glorificarte, Señor, y que podamos ser con un corazón alegre, Señor, un corazón que podamos reverenciar a ti, Señor. Gracias por guardarnos, protegernos, Señor, lo cuidamos, le amamos en el nombre de Jesús, Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Número 48. 48. La cruz excelsa al contemplar. La cruz excelsa al contemplar, oh Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí. Las cosas que me encantan más, ofrezco a ti, Señor Jesús, de su cabeza, manos, pies, preciosa sangre allí corrió, corona vil de espina fue la que Jesús por mí llevó. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo el ser. Amén. Un himno más. Número 43. Cristo, hame ver tu cruz. 43 en vuestros escenarios. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu gran cuenta cruz. Si
devocionario sobre la orilla. Entréguenselos a mis hermanos. Muy bien. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra. Espero que ahí vamos. Está a cargo de nuestro hermano Emilio, así que adelante. Dios te bendiga y te use. Arreglátelo a tu manera. Buenas tardes, hermanos, amigos. Buenas tardes a todos aquellos que nos pueden estar viendo a través de las redes sociales. Es un gusto poder compartir en esta tarde la palabra de Dios. Orábamos agradecidos por este privilegio que tenemos y la libertad que tenemos en nuestro país todavía de predicar la palabra de Dios con total libertad. Y les voy a invitar a que estén abriendo sus Biblias en Primera de Pedro. La lectura va a estar en Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 18 al 25 inclusive. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Vamos a orar entonces por la palabra, por el mensaje, para que sea nuestro Dios guiando todas las cosas. Bendito Señor, Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra, te agradecemos, Padre, por esto que tú nos vas a hablar en esta tarde. Te pido que sea tu palabra la que sea expuesta con claridad, sea tu Espíritu guiando todas las cosas, que no sean pensamientos de hombre, que no sean mis pensamientos, Señor, mis ideas, sino tu palabra la que pueda ser expuesta para que pueda estar tratando con todos nosotros, con todos aquellos que puedan estar recibiendo este mensaje, porque como dice tu palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje se llama Siguiendo las pisadas del Maestro. Amén. Siguiendo las pisadas del Maestro.
Y qué importante es a veces seguir una huella, seguir un camino ya transitado, porque nos podemos sortear, por decirlo así de una manera, muchos problemas, nos podemos evitar muchos problemas cuando alguien ya nos indicó cómo hacer algo que quizás nosotros nunca hicimos, cómo recorrer un camino que quizás nunca lo recorrimos y nos dice, bueno, pero tenés cuidado con esto, allí, allá, nos dan unas indicaciones, ¿verdad? Qué importante es seguir un camino que otro ya ha recorrido. Y cuánto más importante a nosotros como cristianos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de seguir o empezar con el mensaje, quería compartirles una historia. Como sabemos, en muchos países el predicar la palabra de Dios, el llevar una Biblia es algo ilegal. En muchos países los cristianos son perseguidos, no desde ahora, sino desde siempre, ¿verdad? Y como decíamos, bueno, nosotros tenemos la libertad de predicar el Evangelio, pero en muchos lugares sí los cristianos son apresados, torturados, muertos, solamente por el hecho de ser cristianos, solamente por el hecho de predicar la palabra o llevar una Biblia. Entonces, una vez en un país de estos donde persiguen a los cristianos, habían apresado a una persona por haberlo encontrado en una reunión donde se leía la Biblia, y por ser el dueño de casa, bueno, lo llevaron detenido y lo iban a ejecutar, ¿verdad? Lo iban a matar, le iban a quitar la vida por ser cristiano. Entonces le insistían que él negara la fe y podía salvar su vida. Y hasta lo último él siguió insistiendo que no negaría su fe, que él se declaraba cristiano. Y entonces la persona encargada de llevar adelante la ejecución se le acercó y le dijo: tú eres un tonto, ¿no te das cuenta que yo tengo todo el poder para hacer contigo lo que yo quiera? A lo cual el cristiano le contestó: te equivocas, el poder está de mi lado, porque yo puedo amarte mientras tú me maltratas. Y de esto trata un poco la lectura que hemos visto, y de esto trata un poco el mensaje de hoy, ¿verdad? Algunas características que debiéramos tener como cristianos, algunas actitudes que debiéramos de cultivar como hijos de Dios. Y entonces vamos a estar desarrollando esta lectura, y en el versículo 18 de Primera de Pedro, el capítulo 2, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La palabra criado ahí se refiere a esclavos. En aquella época, en el Imperio Romano, había millones y millones de esclavos. Era algo muy común, era algo muy habitual. Y el apóstol Pedro, cuando se refiere a estos esclavos, se refiere a esclavos cristianos, ¿verdad? Su carta es para hermanos en Cristo. Entonces le da algunas directivas, cómo debieran ellos comportarse como esclavos. Y dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, por un lado, si son esclavos, podemos decir, bueno, pero no les quedaba otra que sujetarse, ¿verdad? Eran esclavos. Pero dice con todo respeto. Ahí marca una diferencia. Una cosa que sirva a su amo, digamos, de mala manera, y una cosa que lo haga con respeto. Amén. ¿Y por qué? Bueno, el por qué lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Por supuesto que nos vamos a relacionar mejor con una persona que nos trate bien a con una persona que nos trata mal. Y acá habla un poquito de jerarquía, ¿verdad? Entonces podemos pensar en el jefe que uno pueda tener quizás en el trabajo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, quizás yo tuve en otro tiempo un buen jefe, una persona superior a mí, a quien yo le rendía cuenta que era una buena persona, con la cual yo tenía un buen relacionamiento, ¿verdad? Porque era una buena persona. Pero quizás
me cambiaron de jefe, este nuevo jefe no me cae tan bien, y de repente yo puedo entrar así, bueno, como él no es muy bueno conmigo, yo tampoco no voy a ser muy bueno con él, quizás no voy a hacer tan bien mi trabajo, no me voy a esmerar porque haga lo que haga, él siempre está molesto, no se conforma por nada, ¿verdad? Pero aquí nos está mostrando algo diferente, ¿verdad? Que aunque esas personas con las que tratamos, esa autoridad nuestra sea difícil de soportar, igualmente nosotros debemos respetarla por cuanto es nuestra autoridad y por cuanto es lo que Dios dice. Entonces, qué importante en este tiempo también que estamos para comenzar las clases, ¿verdad? Los que estudian, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos que tienen que ver con la educación, vamos a tener una autoridad frente a nosotros, ¿verdad? Y qué importante es actuar según lo que nos dice la palabra, con respeto con esa persona, con ese maestro, ese profesor, ese director, con respeto, porque la palabra nos dice, ¿verdad? No porque la persona sea muy buena o no sea muy buena, sino porque es lo que a mí me corresponde, y me corresponde más aún si hablamos que soy cristiano, si me llamo hijo de Dios. Pero seguimos un poquito más adelante. Decíamos entonces no solo a los buenos, sino también a los difíciles. Y vamos a estar leyendo un pasaje en Romanos 13, un pasaje que siempre lo relacionamos a esto de agradecer las autoridades, ¿verdad? Romanos 13, versículo 1 y 2, en principio dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es muy clara la palabra, ¿verdad? Si nosotros nos oponemos, no nos mostramos respetuosos a esa autoridad, nos estamos oponiendo directamente a Dios, porque es Dios que estableció esa autoridad, es Dios que permitió que esa persona estuviera allí en ese cargo, ¿verdad? Por lo tanto, resistirnos a la autoridad, hablar mal de la autoridad, murmurar de esa autoridad, es ir un poco en contra de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces, veíamos en esa primera lectura que vendría a ser lo que es el desarrollo del primer punto del mensaje, donde se nos dice que debemos sujetarnos a nuestros superiores. Sujetarnos a nuestros superiores. Y de esa manera, sean buenos o sean difíciles de tratar, con respeto como personas que Dios ha establecido, así es como yo debo de relacionarme y de sujetarme, como dice, a esas autoridades. Y como punto número 2, soportando injusticias. Vamos a estar leyendo el versículo 19 y el 20. Dice así la palabra de Dios: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Acá nos habla de padecer injusticias, es decir, habiendo hecho nosotros nuestra parte que nos corresponde, habiendo hecho bien lo que nos corresponde a nosotros, igual muchas veces sufrimos injusticia, ¿verdad? Somos juzgados a veces injustamente. Quizás quisimos hacer el bien, ayudar a alguien, hacer lo correcto. Bueno, a veces la persona no entiende, lo malentiende, ¿verdad? Entonces muchas veces padecemos injusticia, muchas veces somos maltratados por algo que no es así, o por algo que no hicimos nosotros, no lo hicimos mal, ¿verdad? Y vamos a relacionar este segundo punto de soportar injusticia con lo que el mismo Señor Jesucristo mencionó en Lucas 6. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 6.
el versículo 32 y 33. Para que marquemos esa diferencia, ¿verdad? Como hacíamos como cristianos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces nos habla de marcar esa diferencia, ¿verdad? Como el mismo Señor Jesucristo también nos instituyó que oráramos por nuestros enemigos, ¿verdad? Que si tenía hambre que le diéramos de comer, si tenía sed que le diéramos de beber. De esa manera debe ser el proceder del cristiano. No es fácil, pero vamos a ver después, más adelante, cómo es que lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Porque tal vez leerlo, decirlo, puede ser relativamente fácil en la teoría, pero el tema es después en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo logro yo hacer eso cuando estoy siendo maltratado y en realidad quisiera irme de ese lugar, pero no? El Señor me dice que debo permanecer, ¿verdad? Cuando padezco injusticias a causa de la palabra de Dios, a causa del Evangelio. Y en el capítulo 21, nos dice la razón. Pues para esto fuisteis llamados. Para eso fuimos llamados. Nos puede chocar un poquito, aunque a veces nos comentamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, es normal que el cristiano tenga luchas, tenga problemas, tenga dificultades, como que lo anormal sería que fuera todo bien. Y acá dice que para eso fuimos llamados, ¿verdad? Y muchas veces hacemos hincapié, bueno, Dios nos llamó a salvación, Dios nos llamó a predicar el Evangelio, pero también la palabra dice que fuimos llamados a padecer injusticia, ¿verdad? A padecer injustamente aún haciendo lo bueno. Y seguimos adelante, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Quien sufrió, quien cargó con nuestros pecados, a través de Él es que alcanzamos la salvación, a través de Él es que alcanzamos esa reconciliación con nuestro Dios, ¿verdad? Pero Él debió soportar todas esas injusticias, siendo el mismo Dios, teniendo todo el poder para poder haber hecho lo que Él quería ante aquellos que lo estaban torturando, insultando, faltando el respeto de todas las maneras posibles, y sin embargo, Él fue obediente al Padre, Él fue obediente al plan que ya estaba fijado y que Él debía seguir. Entonces, por eso, nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como decíamos, también es parte del ser cristiano el estar llamado a sufrir, ¿verdad? Que es parte de la vida del cristiano. Vamos a estar leyendo en Filipenses 1:29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Verdad? No solo creemos en Jesucristo, sino que también vamos a padecer a causa de Él. Es lo que nos dice Filipenses, ¿verdad? Y muchas veces, cuando nos enfrentamos a un dolor, a un sufrimiento, a una injusticia, como decíamos,
nos pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Podemos echarle la culpa a Dios y podemos alejarnos de Dios, o bien le buscamos y nos acercamos más al Señor. Son las dos posturas que podemos encontrar, ¿verdad? Y ciertamente nuestra fe es probada en esas circunstancias, ¿verdad? Porque si siempre va todo bien, ¿verdad? Como en el caso de Job, cuando Satanás Dios hablando de su siervo, ¿verdad? Que fiel que era, y Satanás dice, bueno, sí, pero así es fácil ser fiel si le va todo bien, vamos a ver si le van las cosas mal. Y bueno, sin embargo, Job se mantuvo fiel, ¿verdad? Y también encontramos en el caso de Job, encontramos en el caso del apóstol Pablo, encontramos en el caso de otros hermanos en la fe de Esteban, cómo ellos cumplieron esto que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que padecieron sufrimiento injustamente. Porque a veces podemos decir, bueno, pero Jesús era Dios, Él iba a soportar porque era Dios. Pero tenemos ejemplos como el apóstol Pablo. Vamos a estar leyendo en 1 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 11 al 13 inclusive. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Amén. Y no es Jesús, es un ser humano como nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y recordamos el caso de Esteban, ¿verdad? Cuando fue muerto a pedradas, ¿verdad? Él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Para entender que si bien es algo difícil, sí lo podemos lograr como cristianos, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquito más adelante de qué manera. Y seguimos entonces en el versículo 22, ¿verdad? Hablando de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Y dice Primera de Juan, un poquito más adelante, Primera de Juan, el capítulo 12, el versículo 6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos seguidores de Cristo, debemos reflejar nuestra vida también la manera que Cristo vivió, ¿verdad? No vamos a llegar a plenitud porque estamos todavía con nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo anduvo Cristo? Bueno, la palabra nos dice que era manso y humilde en un aspecto, ¿verdad? ¿Qué significa manso? Manso se refiere a que seamos dóciles, a que seamos moldeables, a que no nos endurezcamos y a que permitamos que Dios trate con nosotros, a permitir que la palabra trate con nosotros, a permitir que la palabra nos transforme y nos vaya moldeando y nos vaya cambiando conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es
cuando la Biblia habla de mansedumbre. ¿Y a qué se refiere con humilde? Bueno, humilde es tener una imagen correcta de nosotros mismos, no creernos más de lo que somos, ¿verdad? Incluso la palabra dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Amén. Amén. Entonces estamos viendo que el apóstol Pedro nos está dando esas enseñanzas de cómo debiéramos obrar, cómo debiera ser nuestro carácter como cristianos, como hijos de Dios, ante nuestros superiores, ante las injusticias y siguiendo siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Amén. Entonces esto nos da también otro entendimiento sobre aquellas situaciones que pueden resultar injustas, que pueden resultar de mucho dolor, muy problemáticas, muy angustiantes en nuestras vidas, de que Dios ya había preparado todo aquello para que nos ocurriera, ¿verdad? Entonces tampoco somos víctimas de una situación. Muchas veces debiéramos orar que Dios nos fortalezca para atravesar esa situación, ¿verdad? Y no tanto quizá para cambiarla. Que Dios nos ayude a soportar esos momentos de dificultad, de sufrimiento, porque como les decía hoy, bueno, o puede que cuestionemos a Dios, que nos alejemos un tanto de Dios, o al contrario, por el contrario, que sería lo mejor, ¿verdad? Buscar más del Señor y seguir confiando en su palabra y en sus promesas. Vivimos en un mundo injusto, así que las injusticias no nos deben de sorprender. Como cristianos estamos llamados también a padecer, así que tampoco nos debe sorprender el que tengamos que sufrir. Pero qué importante es que nosotros prediquemos ese evangelio de esa manera, no llevando un evangelio que muchas veces se lleva a las personas con el afán de atraerlos a Cristo, ¿verdad? De decirle, bueno, venía a Cristo, venía a la iglesia y como que tu vida todo se va a arreglar, ¿verdad? Indudablemente que Dios quiere lo mejor para nosotros y lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto, pero no siempre lo vamos a entender, y tampoco lo que nosotros entendemos por algo bueno puede ser lo bueno que resulte para Dios, porque nosotros no conocemos todo ese camino que tenemos que transitar. Dios sí lo conoce. Dios ya sabe lo que va a pasar mañana, pasado, el año que viene, dónde vamos a estar, con quién vamos a estar tratando. Nosotros no lo sabemos y Dios sí lo sabe. Y porque Él lo sabe, permite y orquesta varias cosas para que ocurran en nuestra vida. ¿Para qué? Bueno, de una manera para que le busquemos más a Él, para que dependamos más de Él, y de otra forma también para que crezcamos espiritualmente. Amén. Si no, estamos siempre en ese mismo nivel de cuando recibimos a Cristo, y la palabra nos dice que debemos estar creciendo constantemente. Y es a través de esas pruebas, de esas luchas, de esas dificultades que Dios usa para transformarnos, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y qué dice Santiago de esto? Vamos al libro de Santiago. El capítulo 1, el versículo 2. Hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil, como les decía, no suena muy alentador, tener gozo cuando estamos en las pruebas. Pero sí lo entendemos y entendemos que esas pruebas vienen de parte de Dios, que esas dificultades nos van a ayudar a crecer y que si padecemos por hacer la voluntad de Dios, entonces estamos en el buen camino, estamos siguiendo a Jesucristo, estamos actuando como Cristo. Dijimos, con mansedumbre, con humildad, con amor hacia los demás, con un corazón perdonador y sobre todo con una mente obediente a la palabra de Dios, obediente a nuestro Señor. Amén. Y seguimos en Primera de Pedro, avanzamos. El versículo 24, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. También pensar que aquellas cosas que quizás a nosotros nos cuesta perdonar a un hermano, si un hermano comete una injusticia, si un hermano peca contra mí, me daña de alguna manera y a mí me cuesta perdonarlo, bueno, si es un hermano en Cristo, si es un cristiano, pensar que Cristo ya pagó por esos pecados, ¿verdad? Cristo ya le perdonó, por lo tanto también yo debiera perdonarle, como leímos en el pasaje, llevó nuestros pecados sobre el madero. Y dice el versículo 25, porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Es decir, sin Cristo éramos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Hacíamos lo que a nosotros nos parecía que estaba bien, íbamos para cualquier lado, íbamos camino al infierno, pero ahora tenemos al buen pastor que es Jesucristo y tenemos la salvación. Y no por ello no es que nos vamos a sufrir, sí vamos a padecer como estuvimos viendo, pero padeciendo y todo, por supuesto que es mucho mejor padecer en Cristo que padecer sin Cristo. Amén. Entonces, repasemos un poquito y vamos viendo una reflexión final. El apóstol Pedro quiere enseñarnos en esto que leímos, en primer lugar, a sujetarnos a nuestros superiores, sean buenos o sean difíciles, que soportemos injusticias, ¿verdad? Porque va a ser en esa manera que vamos a mostrar que somos diferentes, y en tercer lugar, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como decía el título del mensaje, siguiendo las pisadas del Maestro. Amén. Pero debemos entender que nuestra obediencia no es garantía de que siempre nos va a ir bien, o no bien según nosotros, ¿verdad? Nuestra obediencia no siempre es garantía de que nos va a ir bien. Y aunque ya lo sabemos, muchas veces quizás no lo hablamos, pero lo podemos llegar a pensar. Cuando vemos quizás a una persona no cristiana y aparentemente todo le va bien, y cómo uno puede pensar, pero cómo yo me esfuerzo en hacer lo que Dios me dice, leo la palabra, voy a la iglesia, ayudo, hago esto, hago aquello y lo otro, pero sabemos que nuestra obediencia no es una garantía de que siempre nos va a ir bien. Y esto es lo que le comentaba, ¿verdad? Que tengamos cuidado cuando llevamos el Evangelio a una nueva persona, porque muchas veces podemos estar haciendo hincapié en que, bueno, mirá, tus problemas se van a solucionar, todo te va a ir bien. Por supuesto que le va a ir mucho mejor, pero la persona quizás
que le vaya bien, quiere que venga a la iglesia y que sea sanado de una enfermedad, ¿verdad? Y quizás viene y no es sanado, y bueno, y se va porque dice, no, mira, no, la verdad que no me sirvió, no me fue bien, no me fue mejor, o sigo peor. No está en nosotros el poder de sanar a alguien, ¿verdad? Dios es soberano y Dios lo puede sanar o no lo puede sanar. Dios tiene propósito en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Dios tiene propósito, Dios es soberano, y bueno, cuidado de no llevar otro evangelio, no con una mala intención, no de mala fe, por decirlo así, pero a veces podemos caer incluso en esas modas, porque lo hemos escuchado, ¿verdad? De que bueno, hay una frase que se repite muchas veces: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y cuidado con eso, cuidado cómo lo enfocamos. Y entonces decíamos que nuestra obediencia no siempre es garantía de que nos va a ir bien. ¿Y cómo logro yo obrar de esta manera que estuvimos viendo? ¿Cómo logro yo obrar de buena manera, obrar con respeto, obrar aún orando por mi enemigo, aún orando por aquella persona que me hace mal? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque alguien puede decir, bueno, pero a mí me cuesta, porque si me tratan mal, yo lo trato mal. O si me tratan mal en un lugar, bueno, me voy, no vuelvo más, ¿verdad? En primer lugar, estamos hablando a cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a tener la ayuda de Dios, vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo número uno. ¿Cómo lo logramos? Número uno, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿De qué otra forma? Poniendo la vista en las cosas de arriba, como dice la palabra, y no en las circunstancias de este mundo. Como les decía, hoy no conocemos el camino completo, no conocemos el rompecabezas totalmente armado, que sería quizás toda nuestra vida. Tenemos algunas piezas, Dios sí sabe todas las cosas, así que más allá de ver las circunstancias, de ver el problema, que me puede incluso frenar en mi crecimiento espiritual, que me puede frenar en mi caminar con Cristo, que me puede frenar en mi ministerio, poner la vista en las cosas de arriba y seguir avanzando. Amén. Y un tercer aspecto de cómo puedo lograr esto es queriendo obedecer y agradar a Dios. Amén. Queriendo obedecer y agradar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y para qué tengo que hacerlo? Dijimos el cómo, ahora bueno, el para qué. ¿Para qué tengo que hacerlo? Para que el Evangelio resulte atractivo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir que el Evangelio resulte atractivo? Bueno, porque vamos a estar mostrando esa diferencia que el no cristiano no puede tener, ¿verdad? De que aunque se nos trate injustamente, aunque a veces se nos maltrate, igualmente nosotros respondemos con una buena actitud, con gozo, con respeto, ¿verdad? Respondemos como Jesucristo respondería. Entonces, ¿para qué? Para que el Evangelio resulte atractivo, para poder dar un buen testimonio de que somos cristianos. También, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado a través de ese obrar en mi persona, a través de ese carácter, a través de mi reacción, ¿verdad? Y de ese testimonio que decía. Entonces, que yo procure valorar lo que Dios valora y no lo que el mundo valora, ¿verdad? Procure agradar a Dios y no al mundo. Pero para esto necesitamos leer la palabra, necesitamos conocer la palabra, necesitamos meditar en la palabra. Porque si no, ¿de qué manera vamos a saber qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué cosas me quiere cambiar? Si no meditamos en la palabra. Y escuchaba un pastor que decía que los cristianos debemos ser como las vacas, en el sentido que las vacas vieron que tienen varios estómagos, comen una vez, pero después de la comida vuelve otra vez su boca y la vuelven a masticar, ¿verdad? A rumiar. Y bueno, eso sería un poco meditar en la palabra. Leímos un pasaje, cada día yo puedo leer en la mañana un pasaje de la palabra, un versículo,
Pero qué bueno que durante el día esté meditando, esté rumiando, esté recordando ese pasaje y cómo lo puedo aplicar para que realmente vaya transformando mi vida, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos como algo mecánico, esto de leer un devocional, esto incluso de venir a la reunión, dar un mensaje, bueno, está, hice lo que tenía que hacer, leí, cerré y me fui y sigo con mis actividades. Y resulta que la palabra de Dios, el adorar a Dios, mi Señor Jesucristo, resulta ser una actividad más entre tantas que tengo. Y como cristiano no debe ser así, como cristiano es el centro de mi vida, ¿verdad? Es el propósito todo de mi vida. Entonces eso yo debiera mostrarlo en todo lugar, primeramente en mi hogar, con mi familia, con mis vecinos, en mi trabajo, porque también va a haber lugares donde yo no voy a poder predicar abiertamente la palabra de Dios, pero sin duda que con el ejemplo, con lo que otros puedan ver, igualmente voy a estar llevando esa imagen de Cristo, ¿verdad? Porque dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que qué importante que podamos seguir las huellas del Maestro. Y para cerrar, vamos a leer en el mismo libro, en 1 de Pedro, un poquito más adelante, el capítulo 4, son 4 versículos, el 14, el 16 y el 19. Primera de Pedro, capítulo 4, 14, 16 y 19. Dice así la palabra de Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Que Dios nos ayude en este nuevo año. Mencionaba el tema de los estudios, quizás vamos a tener en nuestro alrededor nuevos compañeros, nuevos directores, otras autoridades, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera que podamos reflejar a Cristo, reflejar el Evangelio, y si padecemos o si se burlan a nuestro a causa del Evangelio, dice la palabra que somos bienaventurados, que además estamos cumpliendo con lo que Dios dice. Por lo tanto, que a pesar de las circunstancias, y esto más bien a pesar de si estoy pasando por momentos difíciles, que yo no crea que Dios ha cambiado, que yo no crea que Dios es injusto o es malo. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, y Dios sigue amando a sus hijos y quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga, que podamos meditar en esta palabra, y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, bueno sería tomarse un tiempo, buscarle a Dios, porque es la única forma que se puede lograr esto que estuvimos viendo hoy, y que realmente vivimos en un mundo tan injusto y que muchas veces somos maltratados injustamente, pero qué bueno que podamos soportar a causa de Cristo. Dios te bendiga. Muchas gracias, mi querido hermano. No quiero agregar nada. Lo que quiero hacer es recalcar algo. El versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recordar el ejemplo que nuestro hermano puso en ese país donde fueron
a matar a ese hombre, a ese cristiano. Y este hombre le dice, eres tonto. El tonto eres tú, porque el poder está de mi lado. ¿Ustedes recuerdan otro versículo que hay en la Biblia? Cuando Cristo está delante de Poncio Pilato, y Poncio Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Y ahí Jesús abre sus labios y le dice, ninguna autoridad tienes contra mí, sino la que te es dada de arriba. Amén. Tú vas a tener que crucificarme. Y saben, nosotros vamos a tener que crucificar nuestra carne para poder vivir vidas que traigan gloria al Señor. Amén. La venida de Cristo se acerca. Y el Señor viene a buscar una iglesia pura, santa, limpia. Amén. ¿Saben? Lo único que nos puede limpiar no son las cosas del pasado. Dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si hay algún pecado que está afectando nuestra vida, solamente queda, queridos hermanos y amigos, reclamar la ayuda del Señor. Amén. Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente. Quiero ser un cristiano puro y verdadero. Amén. Esto es para los cristianos. Para los no cristianos, lo único que tienen que hacer es estirar su mano por la fe y recibir a Cristo como su Salvador. Amén. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios la salvación. Dios le bendiga. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque ella nos da confianza. Padre, lo hemos visto en el campamento. ¿Podemos confiar en mi Biblia? Sí, Padre, puedo confiar porque es tu palabra bendita. Y Padre, dame la gracia y el amor de amar este libro bendito y de poderme alimentar de él cada día. Padre, bendice a mis queridos hermanos. Y Padre, que tu bendición repose sobre esta ciudad de Durazno para salvación y vida eterna. Para que los cristianos dejemos un ejemplo, que nuestra vida es diferente a la vida del mundo. Toda la gloria, toda la gratitud a ti. Y gracias por tu siervo que has usado. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, recuerden que el viernes a las 17 horas oración y el próximo domingo 18 horas nos vamos a volver a reunir para escuchar la palabra, para alabar al Señor, para adorar a nuestro Dios. Y luego el próximo domingo, después de la reunión, vamos a tomar la cena del Señor. Dios les bendiga y les acompañe. Gracias.